Bienvenidas y bienvenidos. Somos testigos de hechos históricos que han impactado en la educación mexicana en el siglo XXI. Por eso, como docentes en formación de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerrepsamen, es importante que les compartamos nuestros aprendizajes adquiridos del curso Pensamiento Pedagógico, impartido por la docente Liliana de la Luz Trujillo al grupo de tercero A. El presente video tiene como objetivo argumentar la información de la infografía que lleva por título Las ideas reflexivas de la educación prevalecen en tendencias actuales. Lo anterior se fundamenta a partir del ensayo Una mirada docente desde el pensamiento pedagógico en tendencias actuales, producto de la unidad 3, Tendencias actuales del pensamiento pedagógico contemporáneo. Por lo anterior, se ve reflejado lo que hemos desarrollado a lo largo del curso, es decir, habilidades de capacidad de comunicación escrita, pensamiento y argumentación crítica, aprendizaje autorregulado, trabajo colaborativo y alfabetización digital, que se dio por medio de investigar, analizar, comprender y reflexionar diversas pedagogías que han existido en la historia de la humanidad. No obstante, nos enfocaremos en los siguientes contenidos del aprendizaje: Escuela Nueva, Pedagogía Crítica y su impacto, Pedagogías de la Diferencia, Feminista e Intercultural, Pedagogía de la Ternura, Pedagogía y Pandemia, Un pensamiento en construcción. Puesto que reconocemos nuestras posibilidades como maestras para transformar la docencia en función de cada contexto sociocultural, donde ejerzamos nuestra práctica educativa y donde existe una interacción entre estudiantes, y así lograr aprendizajes significativos en ellos, para que sean ciudadanos críticos, responsables, respetuosos ante lo diferente y diverso, tomando las mejores decisiones para el bien y el de los demás. Los aspectos seleccionados dan cuenta que como normalistas examinemos nuestras prácticas docentes y tengamos elementos para transformarla como profesionales en la educación, sobre todo suprimiendo los métodos tradicionales. Por eso, al inicio de la infografía explicamos las características principales de los tipos de pedagogías que consideramos más relevantes. Asimismo, hablamos del contexto social en el que se crearon estos planteamientos. Es fundamental describir lo anterior, ya que podemos conocer el origen y las circunstancias en las que se dieron, y de esta forma comprender acerca de estas ideas, analizándolo desde la perspectiva social, contemporánea y desde las ciencias. Entrando en los temas, creemos que la nueva escuela fue un movimiento relevante en la historia de la educación, porque el niño es considerado el centro del aprendizaje. Además, para que el estudiante aprenda, se toma en cuenta el contexto, ya que no se debe enseñar tradicionalmente. También, la escuela nueva habla de valorar la dignidad de los niños y de las niñas. Es evidente que esta información es indispensable en nuestra práctica docente, ya que son las bases de la educación actual plasmada en aprendizajes clave para la educación integral, que es la concreción del planteamiento pedagógico que propone el modelo educativo en la educación básica. Otro aspecto del que es importante hablar es la pedagogía crítica, pues hace énfasis en la lucha de clases, lo que es una realidad ante tanta desigualdad social. Esta se compromete con las formas de aprendizaje y acción emprendidas en solidaridad con los grupos subordinados y marginados, además de cuestionar supuestos de la educación en particular. La escuela debe de retomar como prioridad ética dar poder al sujeto y a la sociedad sobre el dominio de habilidades técnicas, que están primordialmente atadas a la lógica del mercado del trabajo. En tanto, la pedagogía de la ternura se centra en el lado humanista, no solo del alumno, sino también del docente. Es valioso que tomemos en cuenta los sentimientos y las relaciones interpersonales de los alumnos para que podamos crear una educación integral, es decir, buscar en el estudiante la reconciliación y pacificación. Por lo que se requiere un conocimiento del otro como una persona con autonomía y libertad, encontrar la verdad, que conozca sus errores y sobre todo que reconozca, pues de esta manera va a tener relación con salud mental, equilibrio, desarrollo positivo de las capacidades de resiliencia, de enfrentar fracasos y de encarar situaciones que requieran readaptaciones. Así, con ayuda de nuestro papel docente, un guía en su aprendizaje, impregnado por nuestro respeto, amor, sensibilidad, vocación y profesionalismo. Respecto a la pedagogía de la diferencia, pensamos relevante agregar el discurso de emancipación social. Esto porque debe de ser una educación cultural de naturaleza inclusiva, de paz positiva e integral. Busca eliminar o disminuir la brecha de la desigualdad, pero especialmente entendiendo la diversidad, siendo así una visión intercultural. Por ejemplo, la desigualdad de género que se ve reflejado en el movimiento feminista, y la escuela debe afrontar estos problemas. Estos conocimientos educan al alumno para la vida y para que aprendan a luchar contra las circunstancias actuales, lo cual es necesario para formar estudiantes críticos.
Por ende, la pedagogía de la pandemia es un tema de interés actual, que nos ha abierto los ojos a la realidad que hace décadas se luchó por mejorar la educación, pero que hoy nuevamente se pone de evidencia las ideas de las pedagogías antes mencionadas. Después de más de un año en confinamiento, la vida ha cambiado de una forma estructural y social. Siguen existiendo desigualdades por seguir aprendiendo, ya que no todas las familias cuentan con seguridad, alimentos, bienestar, conectividad y aparatos electrónicos. El único trabajo que les es indispensable es sobrevivir. Entonces, aquí entra un papel más desafiante de la escuela, pero sobre todo del docente, porque de él depende crear nuevos caminos pedagógicos basados en la tecnología, recuperar los rostros, reclasificar el currículum y la didáctica, planificar con la creciente desigualdad social, crear una nueva secuencia y comunidad, desarrollar en él y en los estudiantes habilidades tecnológicas. De esta manera, se pone en juego la reflexión del proceso de aprendizaje que está llevando al alumno desde una autonomía demandante y batallosa, pues no debemos perder el compromiso de ser guías, entenderlos y también comprender las condiciones actuales para poder garantizar la dignidad de los alumnos y las alumnas. Ahora bien, nos pareció fundamental agregar las semejanzas y diferencias de las pedagogías en forma de mapa mental para que su visualización fuera esquemática. Asimismo, cada una de las pedagogías fue elaborada en diferentes épocas y contextos, por lo que cada una tiene las necesidades de una sociedad. No obstante, concluimos que al conjuntarlas podremos generar una educación completa que retome desde los derechos del alumno, su libertad, autonomía, inclusión y diversidad. Además, la educación requiere ser situada y con ello hace falta una escuela activa. Necesitamos que todos los componentes del magisterio conozcan las pedagogías y trabajen en conjunto, desde jefaturas de sector, supervisores, ATP, directores, colegas maestros y nosotras como docentes en formación. Para finalizar, podremos encontrar una sección en la que agregamos algunos puntos importantes acerca de la relación de todo lo anterior, las pedagogías que hemos analizado y nuestra práctica docente, es decir, la relación con la experiencia docente implícita con los planes y programas que actualmente nos rigen. A lo largo de la historia educativa de México, se han tenido cambios que cada gobierno ha creído convenientes a las necesidades de la sociedad, pero que en la mayoría no se han tomado en cuenta las opiniones de los principales actores, los educandos, maestros y padres de familia. Todas esas transformaciones han quedado registradas en las reformas educativas. Principalmente ha traído un enorme trabajo para los docentes, pues se nos exige que brindemos una educación de calidad cuando el gobierno no provee los recursos básicos para enseñar, y aunque muchos maestros nos esforcemos en realizar nuestra labor con vocación y pasión, recaemos en lo que es el modelo tradicionalista, con tal de cumplir los planteamientos, donde el más afectado es el estudiante, puesto que toman el hecho de asistir a la escuela como algo aburrido y no tan agradable. Entonces, no todas las transformaciones educativas han sido exitosas. Sin embargo, la educación actual y con la reciente reforma al artículo 3º, realizada por el actual presidente, gira en torno a una educación pública, gratuita, laica, de excelencia e inclusiva, con un enfoque en los derechos humanos de igualdad, respeto y dignidad, por mencionar algunos, en la cual el docente sea un agente de transformación social y las instituciones cuenten con una infraestructura, materiales didácticos y un mantenimiento idóneo para el aprendizaje. Posteriormente, y de la mano con nuestro rol, no debemos olvidarnos de esa transformación social que hoy en día vivimos por la pandemia y que se lucha por la igualdad, pues han sido aún más notorios los niveles de irregularidades que se viven en nuestro país por brindar una educación a todos los niños y niñas mexicanas. De esta manera entra el papel de la telesecundaria, pues como sabemos, este subsistema ha sido creado con el fin de cubrir las demandas de educación de nivel secundaria en zonas rurales o indígenas, aquellas en las que las secundarias técnicas o generales no pueden lograr, pues la educación es para todos y todas, y que las personas con menos recursos y más aisladas de las ciudades deben contar con esa inclusión para que desarrollen cognitiva, física, social y afectivamente en condiciones de igualdad. En definitiva, debemos seguir transformando esos modelos tradicionales que son evidentes en nuestras prácticas educativas, desde un enfoque humanista con fundamentos en los artículos 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y teniendo en cuenta los avances de la investigación educativa, pues el nuevo currículo de la educación básica se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que permiten seguir aprendiendo constantemente y que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes.